Hola, buenas tardes, soy Selena Ortiz y bienvenida de nuevo a este programa Selenamente. Estoy encantada de estar ahora aquí contigo. Gracias por elegir seguirme, me encanta todo esto y ahora, como verás, no tengo ningún invitado, vine yo solita y pues esto es salir de mi zona de confort y salir de mi zona de control. A veces las cosas no suceden como uno las está esperando, pero pues ya me estoy acostumbrando a tener que enfrentarme yo solita a mis propios, pues no miedos, a mis propias limitaciones y eso me encanta. Entonces, bueno, pues ahora no hay ningún invitado especial, pero tú eres este invitado especial. Gracias por acompañarme y te quiero ahora hacer reflexionar acerca de un tema que es maravilloso. ¿Qué te dice la palabra ancestros? Estamos en unos días celebrando a nuestros muertos en Ciudad de México y en la religión católica celebramos a todos nuestros ancestros, a las personas que ya trascendieron. Pero ¿qué te dice la palabra ancestros? La palabra ancestros son todos estos seres que ya trascendieron y que ya no están en nuestro plano, pero están ahí con nosotros y de alguna manera nos siguen educando y nos siguen acompañando. Recuerdo una vez a una gran maestra que me dijo: ¿cuándo terminan de educar nuestros padres? Y la palabra fue nunca terminan de educarnos, porque a pesar de que ya no estén en este plano con nosotros o que hayan trascendido, bueno, pues ellos están de todos modos con nosotros y nos siguen enseñando. Pero yo quiero abordar este tema no desde el punto de vista de nuestras tradiciones mexicanas y de lo que estamos festejando en nuestro país y en muchos países, sino lo quiero abordar desde un tema de que ¿cuántas veces se nos olvida honrar a nuestros ancestros? ¿Cuántas veces no estamos conectados con ellos? ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Como te he platicado, tengo una especialidad, una maestría en una técnica de sanación que se llama Theta Healing. Theta Healing es una técnica de sanación física, emocional y espiritual, donde vemos cuáles son estos sistemas de creencias que tenemos guardados a nivel genético, a nivel álmico, a nivel en la historia de nuestra vida. Y hoy te quiero abordar desde este punto de vista, que es una de mis especialidades, instructora de Theta Healing, cómo influye todo esto en nuestros ancestros. Pues es muy interesante porque a veces pensamos que solamente tenemos la carga genética de nuestros padres y nuestros padres de sus padres, pero toda esta información la guardamos también en los genes. ¿Qué guardamos en los genes? Además de la información genética del tipo de ojos, del color de piel, del cabello, de cómo nos comportamos, de nuestro carácter. Guardamos muchísimas otras cosas también en el ADN. ¿Y qué es esto que guardamos en el ADN? Pues guardamos votos, promesas, compromisos, acuerdos, juramentos, lealtades, obligaciones. También nuestros ancestros nos transmiten maldiciones o nos transmiten bendiciones. Y todo esto lo venimos cargando a través de generaciones y generaciones y generaciones. Yo siempre, y lo digo con mucha honra, honro muchísimo a todas mis ancestras que son mujeres sanadoras espirituales y lo traigo en la sangre. Sin ellas no sería yo toda esta magia que soy gracias a ellas, y tengo tanto que honrarle a mis ancestras por esto que ellas me heredaron. Pero también traigo muchísimas cargas energéticas, cargas emocionales. También se cargan en el ADN los secretos y las mentiras de nuestros ancestros. ¿Cuántos secretos hay guardados en nuestros genes? ¿Cuántas mentiras se han contado a través de las generaciones que no queremos o que nuestros ancestros no querían dejar a la luz por vergüenza, por miedo a ser juzgado, por culpa? ¿Cuáles son estas
secretos de nuestros ancestros. Pueden ser abortos, abusos sexuales, asesinatos, humillaciones, vergüenzas públicas. Cuando hace muchos años, si nacía algún bebé con alguna malformación genética, lo escondían o se los llevaban o los abandonaban porque era una vergüenza. Los incestos, las madres solteras que no se casaban y que tenían que enfrentar a la sociedad, a hacer público esto de tener que sacar a sus hijos adelante, y también la vergüenza de ser madres solteras y de no tener esta dignidad que decía la sociedad de tener que enfrentarse, o decidieron divorciarse y entonces eran muy señaladas, y todo esto también estaba guardado en secretos. Había secretos. ¿Cuáles son esos secretos que has guardado en tu familia o que se han guardado en tu familia? Y al final toda esta información genética también nosotros de alguna manera la venimos repitiendo, ¿sabes? Y a veces repetimos sin saber que estamos repitiendo los mismos patrones a nivel genético. Es súper interesante. También te quiero hablar de estos patrones que tenemos a nivel genético, también cómo los vamos repitiendo hacia nuestros hijos. Según la técnica que te dije que yo estudio, que es Theta Healing, Theta Healing dice que nosotros guardamos la información genética de 7 generaciones arriba y la transmitimos 7 generaciones abajo. ¿Qué tipo de información guardamos? Pues guardamos sistemas de creencias tanto negativos como positivos, y los transmitimos a nuestras futuras generaciones. ¿Cuáles serían estos sistemas de creencias que nosotros repetimos o que tenemos guardados en el ADN? Pues pueden ser miedos, pueden ser resentimientos, pueden ser sistemas de creencias como no valorarnos, donde las mujeres hemos tenido que venir a luchar, a tener que romper con muchos esquemas para dignificar todo esto de las mujeres, y a lo mejor lo traes en la sangre y no te has dado cuenta que estás honrando o que estás cargando con todo esto de tus ancestras, y en algún momento en tu existencia le hiciste una promesa a tus ancestras de venir a dignificar lo que es ser una mujer poderosa. Ese sería un ejemplo. Otro sería también estar conectados con los abusos, con romper todos unos sistemas y esquemas de abuso. Y todo esto es súper interesante porque se estudia mucho en constelaciones familiares. Yo no soy experta en constelaciones, pero es muy interesante cómo se repiten todos estos patrones. Y como te decía, lo repetimos 7 generaciones atrás y lo transmitimos 7 generaciones adelante. Pero yo he estado leyendo mucho y instruyéndome mucho al respecto, y te puedo decir que no nada más son 7 generaciones, son muchísimas generaciones atrás. Se habla hasta de la Eva mitocondrial, que es esta Eva que inició todo este linaje ancestral, y lo traemos en el ADN. Ahora fíjate, en México, yo estoy en México. ¿Has oído que en tu familia dicen, pues es que mis ancestros vinieron de España? Pues es que mis ancestros vinieron de Inglaterra, pues es que mis ancestros vinieron de otros países que vinieron a colonizar a nuestro país? Pero también tenemos en la sangre toda esta raíz de nuestros ancestros mexicas, toltecas, aztecas, mayas, totonacas, de toda esta riqueza, de esta cultura que tenemos también en el ADN, y por lo tanto lo podemos honrar. En México nos encanta todo lo que es la tradición chamánica, todos estos ritos y rituales como los que vamos a festejar en estos próximos días, donde vamos honrando a nuestros ancestros. Muchísimas culturas honran a sus ancestros para traer esta energía y para poder venir a sanar, a honrar a la madre tierra, para poder venir y hacer todo esto de
limpiar nuestra sangre, pero todo lo hacemos desde el punto de vista honrando a nuestros ancestros. Como te decía, vamos repitiendo todos estos esquemas y estos patrones que los tenemos guardados en el ADN, pero es muy interesante irlos descubriendo para irlos sanando y sobre todo para quitarnos todas estas obligaciones que vamos repitiendo y que vamos creándonos para poder sanar y transmitirlo a nuestros hijos. Es muy interesante cómo nos relacionamos o cómo repetimos todo esto para limpiar y para sanar. Y otras de las cosas que también tenemos en nuestra formación como personas adultas es que a veces nos quedamos con estos resentimientos y nos quedamos con estos culpas que también heredamos de nuestros ancestros, de no ser buenas madres, de no ser lo suficientemente inteligentes, de no haber terminado carreras, de dedicarnos y dejarnos a un lado por tener que educar a nuestros hijos y por tener que sacar todo esto adelante. Y entonces te quiero hablar un poquito de lo que son las 5 heridas y las huellas de la infancia, porque y te hablo en forma personal. Por ejemplo, mi papá falleció hace 10 años. Mi papá fue un hombre muy rígido, mi papá fue un hombre sumamente estructurado y muy cuadrado y nos educaba tal cual como a él lo educaron sus padres, y seguramente sus padres, mis abuelos también recibieron el mismo tipo de educación, y cómo influyó también la sociedad y cómo influyó todo esto. Y yo crecí con mucho respeto, pero también con una estructura muy rígida de mi padre, y me acuerdo que cuando falleció mi papá tuve que empezar a sanar muchísimas de todas estas huellas de que yo veía o que yo tenía. Hoy honro profundamente a mi padre por todo lo que me ha enseñado y por lo que me sigue enseñando, pero sí había muchas huellas que dejaron o que influyeron en mí, y te quiero hablar cuáles son estas huellas. Según la psicología, existen 5 heridas de la infancia, y te quiero hablar un poquito acerca de ellas. ¿Cuáles son estas huellas? Existen heridas de la infancia. La primera, bueno, te voy a mencionar a las 5 principales y te las voy a ir explicando. Primero es la huella del abandono. Esta huella queda muy profundo y son sistemas de creencias que se quedan guardados en tu día a día y reaccionas de alguna manera por miedo a ser abandonado, porque viviste en alguna época de tu infancia algún abandono. A lo mejor fue el papá que se fue por los cigarros y nunca regresó, a lo mejor la separación de unos padres donde por cosas de elecciones de su vida tuvieron que separarse o divorciarse, o el abuelita que era la nana que te cuidaba fallece y entonces también te sientes abandonado, o la mamá que se tuvo que ir a trabajar y que dejó a sus hijos en una guardería donde los niños estaban o este niño o esta niña estaba todo el tiempo al cuidado de personas externas. También hay una huella de abandono. Hay muchísimas huellas de abandono de alguna u otra manera, pero influyen en tu vida y son sistemas de creencias que se quedan guardadas profundamente, donde si tú viviste con un miedo profundo a quedarte solo, entonces durante tu edad adulta vas a empezar a repetir esos miedos y vas a empezar a crear lazos de codependencia para no ser abandonado. Es muy, muy interesante porque todo esto es como un gatillo, como un sistema de creencias gatillo, donde en el momento en el que te estás sintiendo que te vas a quedar sola o que tienes o solo o tienes que tomar una decisión muy importante de separarte de tu pareja
para hacer una vida mejor y tienes esta huella de abandono guardada en el subconsciente o en el consciente o a nivel de estas creencias raíces, entonces tú por lo tanto vas a procurar hacer todo tipo de cosas para no ser abandonado y vas a empezar a repetir patrones de todo esto. Y a lo mejor ahora voy a meter el segundo, otra condicionante, otro sistema, que es: a lo mejor tu mamá fue abandonada y a lo mejor por este mismo miedo de que ella fue abandonada, tú tampoco quieres abandonar una relación tóxica o una relación nociva, y todo esto lo vas a empezar a repetir. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Vas a empezar a crear lazos de codependencia, vas a empezar a crear lazos de no abandonar tu trabajo, de no abandonar, y no vas a querer salir de tu zona de confort y no vas a poder romper estas estructuras negativas, y a lo mejor vas sintiendo que te vas hundiendo más y más y más. Bueno, pues esa es una de las huellas de la infancia que nos dejan cicatrices muy profundas. También está la huella de los padres que fallecen, sobre todo en edad temprana. También dejan un hueco y dejan una forma donde nada la va llenando, y entonces podemos empezar a caer en adicciones o empezar a reflejarlo en relaciones que a veces no son como tan buenas, ¿sabes? A veces son como relaciones nocivas. Y bueno, esa es la primera huella, la huella del abandono, que nos hace repetir estos patrones. La siguiente herida o huella es la huella del rechazo. Esta normalmente se presenta porque no encajamos, porque son personas que hacen y crean grandes silencios, porque se retraen mucho por no ser rechazados. Normalmente tienen o tenemos, cuando hay esta huella de rechazo, una sensación de no pertenencia, el no poder encajar en los sistemas sociales, no poder encajar en la familia. Son personas que normalmente prefieren aislarse y quedarse solas por estar ahí en esta huella del rechazo. Y esto también se hereda a los hijos, y entonces vas creando muchos sistemas de abuso, vas creando muchos sistemas donde permites que las personas vengan y abusen de ti por miedo a ser rechazado, o vas creando programas nocivos de igual manera que las huellas del abandono por no ser rechazado. Y sabemos que a veces puede ser muy cruel todo esto en la niñez. Normalmente la huella de rechazo va muy de la mano con el bullying, con esta parte de los niños donde son muy burlones, son muy críticos y son unos grandes jueces. Pues también está ahí esta huella del rechazo, y está a nivel muy profundo. Y volviendo un poquito a la huella del abandono, también estas personas que repiten estos patrones o tienen mucho miedo a ser abandonados, o ellos también son personas que no se comprometen en sus relaciones y prefieren abandonar y prefieren huir y no están en una relación estable por miedo a volver a vivir ese gran dolor de ser abandonados. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de creencias y cuáles son todas las huellas que tú puedes llegar a tener en tu vida infantil y se van repitiendo? Simplemente todo esto te lo platico y te lo comparto para que tú empieces a darte cuenta cuáles son esas huellas que tú tienes de la infancia o heridas de la infancia. Hay otra huella que me encanta hablar de ella, que es la huella de la humillación. Son estos padres que fueron por
desconocimiento o porque así fueron educados. No quiero que nos caigamos tanto en esta parte de la culpa de que fueron nuestros padres o quién tuvo la culpa, sino esta huella de humillación que a través de estos mismos sistemas de creencias que fuimos repitiendo, creemos o creímos que educar de una manera violenta o educar de una manera fuerte, le dijimos a los niños, no haces las cosas nada bien, mira cómo te estás comportando, no sabes comportarte, no sabes vestirte bien, no sabes cómo estar educado. Mi papá fue un hombre que venía de descendencia inglesa, donde tenía que estar todo en orden, y la pulcritud y la forma en la que nos expresábamos y la forma en la que comíamos y la forma en la que nos portábamos en la mesa tenía que ser con elegancia, con diplomacia, con todo esto. Y entonces cuando no nos portábamos o no nos comportábamos de alguna forma, pues entonces éramos humillados porque nos decían, tú no lo sabes, no lo estás haciendo bien, no sabes ni siquiera lo que son las reglas de la etiqueta, del comportarte, del vestirte, del expresarte, y esta huella es muy fuerte también durante la infancia. Y estoy hablando de nuestra función primaria o de nuestro primer círculo primario, que son nuestros padres. Las personas que tienen la huella de la humillación normalmente quieren tener la razón, o son los que humillan o regularmente se sienten humillados y sienten vergüenza y prefieren hacerse a un lado también a través de todo esto. Son personas que caen en la tiranía o la inseguridad. La huella de la humillación hace personas muy inseguras de sí mismas, donde les da mucho miedo expresarse, donde les da mucho miedo experimentar, donde les da mucho miedo salir de su zona de confort por miedo a ser juzgados o por miedo a volver a encontrarse con un maestro tirano que los va a humillar o les va a marcar qué es lo que están haciendo mal. Otra de las huellas también o heridas de la infancia de las que me encanta hablar, que también heredamos de nuestros ancestros, es la huella de la injusticia. Normalmente viene acompañada por una autoridad, por un sistema autoritario de educación, donde nos sobreexigen o donde nos enseñan a sobreexigirnos lo que deberíamos de hacer. Están en búsqueda constante de lo que es bueno y de lo que es malo. Son los que van señalando y van diciendo, la vida es injusta para mí. Yo no sé por qué no tengo más suerte en la vida y el valor en la sociedad es injusto, no es equitativo. Existen las sociedades de alta o las sociedades de baja y empiezan a decir, yo no sé por qué nací en una familia pobre, yo no sé por qué no puedo tener este mismo sistema de educación. Y otro de los sistemas de creencias que he tenido que vivir a través de la huella de la injusticia es, yo no sé por qué vine a ser mujer, si ser hombre es más fácil. A los hombres se les da las cosas más fáciles que a las mujeres. Y entonces se convierten en estas heroínas y justicieras de la sociedad, donde tienen que venir a reivindicar su género o tienen que venir a reivindicar las injusticias sociales. Y normalmente hay esta huella de la injusticia donde se nos separa de la esencia, donde se nos clasifica, donde se nos etiqueta y se nos va diciendo lo que es bueno y lo que es malo, lo que es acertado y lo que es equivocado. Vamos diciendo que la política es injusta, donde en este lugar es donde a nivel ancestral, y por ahí hay un señor que yo admiro mucho que se llama Jürgen Klarik, donde hizo todo un video y toda una exposición acerca de qué es lo que pasaba con nuestros ancestros, donde, por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos, vinieron los europeos y colonizaron estas tierras y les quitaron su poder a los nativos norteamericanos y llegaron a invadir y colonizaron todas estas tierras.
En cambio, en América, lo que hicimos nosotros fuimos colonizados por los españoles y por otras culturas y vinieron y nos impusieron y nos implantaron todos estos sistemas de justicia y nuestros ancestros no pudieron defenderse o no pudieron hacerse totalmente cargo de sus tierras. La diferencia entre Norteamérica y nosotros es que ellos sí pudieron dominar y nosotros fuimos dominados. Entonces, esta huella de la injusticia también la traemos en el ADN, donde todo el tiempo estamos echándole la culpa a la sociedad, estamos echándole la culpa a la política, a los políticos, le estamos echando la culpa a nuestros padres, a nuestros ancestros, por ser, por no hacer, por confrontarnos, por no confrontarnos, pero, ¿sabes? Alguien tiene que tener la culpa, porque esta vida es injusta y entonces si no tienen la culpa mis padres y si no tienen la culpa las mujeres de mi familia por no haberse roto todos estos patrones, la culpa entonces la tienen los hombres por haber dominado el planeta y por haber dominado, porque nos dijeron que éramos el sexo débil y porque los hombres eran los que venían y decían que era lo que se tenía que hacer. Y entonces esta huella de la injusticia es muy marcada. Yo he podido ver que cuando hay esta huella de la injusticia normalmente son personas que o estudian leyes o ejercen el derecho o se vuelven como proclamadores de la justicia o van por la vida diciendo Greenpeace y hay que cuidar al planeta porque nos estamos acabando el planeta. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, no estoy juzgando, no vuelvo a caer en el juicio del juicio, sino simplemente son personas que vivieron con de alguna de estas formas de patrones a través de la huella de la injusticia. Y por último, la herida de la infancia o la huella de la infancia es la herida de la traición. Y tú me vas a decir, no, pues yo desde muy chico no fui traicionado, fui educado con mis padres, ahí estaban, pero esta traición son todas estas promesas no cumplidas. Si tú eres papá o si tú eres mamá, ¿cuántas promesas no le has hecho a tus hijos que no has cumplido? ¿Cuántas promesas te hicieron de chiquito que no te cumplieron? ¿Cuántas? ¿Qué promesas? El decirte, si sacas 10 de calificación, te voy a comprar un juguete o te voy a llevar a comer a un restaurante, a tu restaurante favorito. ¿Qué promesas? Que los Reyes Magos y Santa Claus, si te portabas bien, entonces sí te iban a poder traer esos juguetes. Y entonces cada vez que cometías un error te marcaban que no eras digno de este tipo de regalos y entonces te sentiste traicionado porque no se contaban todas las veces que sí hiciste las cosas y que sí tuviste esas estrellitas y entonces son huellas que nos marcan profundamente a través de la traición, de las promesas no cumplidas. Ahora, si tú como yo eres padre y si tú como yo te enfrentas a este tipo de cosas en tu día a día, no es que tampoco vengas y ahora vengas con el látigo de por mi culpa, por mi gran culpa y vuelvas entonces a repetir el mismo tipo de patrones diciendo esto es mi culpa, no lo estoy haciendo bien y estoy dejando estas huellas en mis hijos. ¿Por qué? ¿Qué crees? Estás en tiempo y en momento de reivindicarte contigo mismo para ser y para sacar una mejor persona de ti mismo. Entonces, las personas que tienen esta huella de la traición normalmente son personas que califican y son personas muy intolerantes. ¿En qué parte de tu vida eres intolerante? ¿Qué parte de tu vida te has hecho o te has enconchado o te has retraído a través del miedo a ser abandonado o abandonas tus sueños? ¿En qué parte te estás sintiendo juzgado, criticado, etiquetado? ¿En qué parte de tu vida humillas o eres humillado?
¿En qué parte de tu vida? ¿Eres un guardián de la justicia o una patrulla del fraude, como dicen ahí en una técnica que yo practico que se llama Access Consciousness? La patrulla del fraude es como este policía que va por la vida diciendo lo que es justo, lo que es injusto, o diciendo por qué se están equivocando todas estas personas o quién está haciendo mal las cosas y echándole la culpa a los demás. O te sientes traicionado todo el tiempo y estás buscando todo el tiempo defenderte por miedo a no volver a ser traicionado. Y estás en una relación donde tienes un miedo terrible porque tu pareja vaya a irse con otra persona, e inclusive hay personas que son obsesivas donde están revisando todo el tiempo todas las conversaciones porque no sienten esta seguridad de poder quedarse con una pareja, porque piensan, y volvemos a los mismos sistemas y a los mismos patrones, que todos los hombres son infieles o que todas las mujeres tienen que sufrir para salir adelante, o más vale sola que mal acompañada, y todos estos sistemas de patrones que heredamos de nuestros ancestros, sistemas de creencias. ¿Cuáles son los sistemas de creencias que tú tienes guardados ahí en el ADN? Te voy a dejar unos instantes pensando de dónde heredaste todos estos patrones. Te voy a dejar pensando todo esto. Vamos a hacer un pequeño corte para que lo puedas pensar y para que puedas empezar a sacar todas estas memorias para enseñarte y ayudarte a sanar. ¿Ok? Vamos a hacer un corte. Muchas gracias y continuamos por aquí.
Gracias. Bueno, ahora, entendiendo que todas estas huellas de las heridas de la infancia, que todos tenemos alguna de ellas, ¿sabes? No nada más tienes que tener una o a fuerza encasillar en una de ellas. Todos tenemos de alguna manera una de estas huellas con la que vamos a crecer y desde donde vamos a apretar este clutch, este gatillo para nosotros encontrarnos en nuestra vida y ubicarnos. Pero una vez que las empezamos a identificar, es como muy fácil empezar a trabajar con ellas. La técnica de Theta Healing, Diane Stivall, como te he platicado, que es un tema que he estudiado mucho y que lo domino, nos dice que también tenemos patrones de conducta que en automático accedemos a través de este acelerador o metemos este clutch y les llaman en Theta Healing o le llamamos las 3 R's de los sistemas de creencias. ¿Cuáles son estas 3 R's? Resentimiento. Vivir con estas heridas de la infancia y traerlas guardadas dentro de nosotros, en todo nuestro ser, resintiendo el que fuimos humillados o que fuimos traicionados o que fuimos educados de manera injusta y muchos otros sistemas de creencias muy profundos que pueden estar ahí atrás. No nada más son estas heridas de la infancia, sino también hay muchas atrás. Hoy te quiero hacer que pienses, ¿a quién resientes? ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es volver a sentir. Por eso se llama resentimiento. Cuando tú te enojas con una persona, lo guardas, lo procesas a tu forma, a tu manera, y cuando te vuelves a acordar de esa persona, lo vuelves a sentir y vuelves a tener este resentimiento. Y este resentimiento se puede presentar muchísimas veces a través de vivir el mismo patrón o el mismo tipo de emociones y el mismo tipo de vivencias y volvemos a sentirlo y lo volvemos a repetir. Este es el resentimiento. Otro punto de las 3 R's es el arrepentimiento. Ya sé que no empieza con R, pero por eso marco tanto la R. El arrepentimiento. El arrepentimiento es vivir a través de la culpa. Hice, no hice, di, no di, mis ancestros, mis padres tienen la culpa porque yo no pude terminar una carrera, tienen la culpa por haberme hecho tan sobreprotegida, mis padres tienen la culpa y mis ancestros tienen la culpa porque yo heredé de ellos todo este sistema de creencias de rechazo y me la paso toda la vida culpándome por no atreverme a salir de mi zona de confort, por no atreverme a haber entregado mi amor y por no atreverme a muchas cosas. ¿A qué es lo que no te has entregado en esta vida? Y por último, el rechazo, también ya lo platicamos, pero el miedo a ser rechazado. También, ¿cuántas son las cosas que has abdicado? ¿Cuáles son todos los sueños que no has cumplido por este miedo a ser rechazado? Como ya les había yo platicado alguna vez, yo decía que a mí no me gustaba salir en la televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Por miedo a ser rechazada, por miedo a ser juzgada, por muchos sistemas de creencias. Mientras más me enfrento y me voy saliendo yo sola de esa zona de confort, voy saliendo de este miedo al rechazo y entonces estoy siendo cada vez más natural y estoy siendo entonces yo cada vez más libre, más feliz. Y entonces me vas a decir, ok, estoy despertando todos estos miedos, estoy despertando todas estas memorias, estoy despertando con todo esto, donde no tengo que echarle la culpa a mis ancestros, donde no tengo también que guardar todas estas culpas por no haber sido la mejor madre o el mejor padre, donde estoy repitiendo todos estos patrones y a veces abruman. ¿Qué es? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuáles son los trucos? ¿Cuáles son las cosas positivas que tengo que sacar de esto? Y hemos hablado muchas veces de lo que se llaman las ganancias secundarias o lo que estamos obteniendo con respecto a.
Y yo te voy a hablar, ¿le puedes cambiar la diapositiva, Gabo, por favor? Yo te voy a hablar de la llave maestra que nos ayuda a poder salir de ahí a través de todas estas huellas y cómo podemos nosotros conectarnos honrando a nuestros ancestros y honrando lo que hoy somos. La llave maestra se llama perdonar a nuestros ancestros. Perdona a tus padres por haberse equivocado. Los que somos padres no nacimos con un instructivo donde nos dijeron cómo teníamos que educar a nuestros hijos. Educamos a nuestros hijos desde nuestras propias carencias y desde nuestros propios miedos, desde nuestras propias limitaciones. Lo heredamos de nuestros ancestros, lo heredamos de nuestras madres, de nuestros padres, todos estos miedos. El miedo a enfrentarnos, el miedo a crear un mundo mejor, el miedo sí con una intención, pero detrás muchos miedos. Entonces empieza por perdonarte y empieza por perdonar a tus padres porque no sabían educarte. Y empieza a perdonar a tus ancestros, a toda esta línea genética de todos estos ancestros por haberte heredado todos estos patrones a nivel genético que vienen a nivel muy profundo. Otra de las cosas, y creo que a veces nos cuesta mucho trabajo, es perdonarnos a nosotros mismos por haber cometido tantos errores al educar a nuestros hijos, al haber escogido una pareja, al haber abandonado, traicionado, no traicionado, rechazado, no rechazado a todas esas parejas, pero perdonarte a ti mismo. Y es como resetear el disco duro de una computadora para que se haga cada vez más eficiente e instalarles nuevos programas positivos. Eso es lo que hacemos con Theta Healing. Ir a cuál es este sistema raíz, perdonar y perdonarte por haber repetido todos estos patrones. Pero todo esto no sucede si no lo hacemos desde la gratitud. Si empiezas tú a agradecerle a cada uno de tus ancestros todo lo que te ha dado, y aquí voy a detenerme un poquito a explicar todo lo que es esta herencia positiva. Normalmente nos la pasamos juzgando a nuestros padres por lo que nos dieron y lo que no nos dieron, o por nuestros abuelos, lo que hicieron o lo que no hicieron, o todos estos ancestros que ya pasaron a otro plano, y venimos recordando todo lo que nosotros no pudimos hacer. Ahora, en lugar de enfocarte solamente en la parte negativa, en la parte no iluminada, y empiezas a enfocarte en la parte sí iluminada y empiezas a agradecerle a tus padres por todo lo que te dieron, si empiezas a agradecerle a tu madre haberte dado esta fortaleza y esta valentía, si empiezas a agradecerle a tu madre por haberte hecho una gran guerrera, si empiezas a agradecerle a tus ancestras por haberte heredado también toda esta línea chamánica de el usar tés, el usar menjurjes, el aplicar toda esta magia de la divinidad que traemos también, honrando a todas nuestras ancestras. Yo las honro el día de hoy, a toda esta línea femenina que hoy soy, todo lo que soy gracias a ella, y empiezo a honrar toda esta sabiduría que heredo de mi madre, todo el gusto por estudiar, y empiezo a honrar de mi padre toda esta entereza y toda esta estructura que él me dio, y empiezo a honrar el que él me haya educado de una forma rígida, pero hoy soy mejor persona gracias a todo eso, y empiezo a agradecer a todos mis ancestros todo lo que soy hoy, a toda mi línea consanguínea, y empiezo a darles gracias. Otra de las llaves maestras para poder conectarnos con todo esto es la gratitud.
y el perdón. Si tú no empiezas a darle gracias a todos estos ancestros por todas las cosas que nos han heredado, entonces no vas a poder salir de este círculo vicioso. Siempre hay que procurar ver la parte más iluminada y la parte del aprendizaje. Sí, yo fui educada de una forma muy estricta y muy rígida, pero gracias a eso hoy puedo ser tenaz, puedo ser muy responsable y hoy me atrevo a venir y estar aquí frente a ti hablándote de todo esto si no lo hubiera heredado de mis padres. Entonces, yo hoy tengo la fortuna de tener todavía a mi madre con vida y mi papá no, mi papá ya trascendió, pero cada día le doy las gracias por toda esta inteligencia que me dio y por toda esta sensibilidad. ¿Sabes qué otras de las cosas que también heredamos? El gusto por el arte, lo heredé de mi padre. El gusto por la música. Yo soy una mujer sumamente musical y me encanta estar escuchando todo el tiempo música. Honro hoy a mi padre por esta línea que me heredó, esta línea artística. Yo estudié diseño gráfico y gracias a eso también heredé de él esta parte artística. Hay tantas cosas que puedo heredar de todas mis ancestras, de todos mis ancestros, la tenacidad, la fortaleza y miles de virtudes que he adquirido y que sigo adquiriendo gracias a su enseñanza. Entonces, yo te quiero preguntar hoy a ti, ¿qué es lo que tienes y lo que eres gracias a estos ancestros? ¿Qué es lo que ellos te han dado? ¿Cuáles son todos estos tesoros que te han heredado? Por ahí había el tío que tenía un excelente sentido del humor. Yo te puedo platicar que por ahí anda mi esposo viéndome también. En su casa, en su familia, tienen un excelente sentido del humor. Estamos en una comida y todo el tiempo se están buleando, por decirlo en buen sentido, pero mira, se está comiendo el espagueti sin tenedor y todos ja, y todos tienen un excelente sentido del humor. Y aunque no lo tengo yo en la sangre, en el ADN, pero vengo a pertenecer a esa familia álmica y he aprendido a honrar también a los ancestros políticos de mi esposo por ese buen humor y por ese sentido del humor, por ese gusto por la risa, de que no necesitan ningún motivo para estarse riendo de la vida. Eso también se hereda y eso también podemos honrar. También ¿qué heredas de tus ancestros? La astucia, la inteligencia, la osadía, el coraje por enfrentarte a la vida, la hermandad, el ayudar a tus hermanos, en ayudar al más necesitado, la bondad, todas estas virtudes que también heredaste de tus ancestros. Quisieras hoy conmigo empezarlas a honrar, porque hoy eres quien eres, también gracias a todos ellos. El compañerismo. ¿Cuántos de tus ancestros, Gabriel, de tus ancestros cumplieron sus sueños? ¿Cuántos dejaron todos estos sueños sin cumplir por dedicarse a la familia? ¿Cuántas de todas estas mujeres que estuvieron en tu línea dejaron sus sueños y no cumplieron sus sueños por dedicarse a educar? Pero de alguna manera también ese era su sueño. ¿Cuáles son los sueños que tú hoy no estás cumpliendo por miedo a ser rechazado? ¿Y qué necesitas para cumplir tus sueños? No necesitas abandonar tu casa, no necesitas abandonar tu nido para cumplir tus sueños. ¿Qué necesitas tú para cumplir tus sueños? ¿Qué necesitas hoy para empezar a cumplir todos esos de tus ancestros que no cumplieron? Pero a lo mejor no es explícito el que tengas que cumplir tu sueño de aventarte un paracaídas, pero el cumplir tus sueños tú también puedes entonces hacer que tus ancestros te honren porque tú también te atreves a cumplir tus sueños. ¿Cuántos de ellos cumplían estos sueños? ¿Cuántos de ellos se atrevían? ¿Cuántos de ellos se reían a carcajadas? ¿Cuántos de ellos soñaban despiertos? ¿Cuántos de ellos
leían y disfrutaban una lectura o disfrutaban un concierto de música clásica. Y hoy tú puedes disfrutar a lo mejor no un concierto de música clásica, pero puedes apreciar la música, el sonido, el baile, el gozo. También todo esto lo traemos en el ADN y también lo podemos empezar a honrar por eso. El ser bondadoso, el ser compasivo. ¿Cuántos de tus ancestros se comunicaban y amaban a los animales? ¿Cuántos de ellos dieron su vida también por nuestro país? ¿Cuántos de ellos dieron su vida por sus ideales? ¿Qué tan dispuesto estás tú a dar ahora por esto, por estos ideales? ¿Cuántos de tus ancestros fueron grandes sanadores? En mi vida hay muchos sanadores. Mi madre, mi hija ahora, mi hijo, todos somos sanadores. Sanamos el corazón, sanamos la mente. ¿Puedes tú empezar a honrar a todos estos sanadores, estos magos, estos contadores de magias y de historias, de estas personas que llegaban y nos contaban unas historias extraordinarias de nuestros ancestros? Acércate a tus ancestros y diles que te vuelvan a platicar de todas estas historias, de cómo llegaron tus tribu, cómo llegó este clan a tu vida, por qué eres, por qué estás en México, por qué estás en Colombia, por qué estás en Veracruz, de dónde vinieron todos estos, qué amaban de la tierra, qué heredaron. ¿Heredaste la salud? ¿Heredaste la buena sangre? ¿Heredaste? Sí, heredaste muchas enfermedades y a veces pensamos que genéticamente es lo único que heredamos, las enfermedades, pero en realidad también heredaste la salud, porque yo no creo que estés totalmente enfermo, sino también heredaste esta forma de recuperarte y de poder sanar. ¿Aceptaron tus ancestros las riquezas? ¿Aceptaron el merecimiento? ¿Tú qué mereces? ¿Mereces el aire? ¿Mereces estar vivo? ¿Mereces sonreír? Eso también se agradece. Y también otra de las cosas que heredamos también es la prosperidad y la abundancia. ¿Qué tanto puedes empezar tú a honrarte hoy como próspero abundante? Te lo dejo ahí nada más pensando. ¿Qué pasa si estos próximos días, en lugar de estar con el resentimiento y con la parte negativa hacia tus ancestros, empiezas a honrarlos y a honrar toda esta herencia positiva? Y si a partir de este momento te haces el propósito de dejar una mejor herencia hacia tus hijos, no nada más la riqueza, no nada más las tierras, las casas. Y cuántas veces nos dicen, es que lo único que podemos heredarle a nuestros hijos es una buena educación. Y si empiezas a heredarles el gusto por ver las nubes, el gusto por ver las flores, el gusto por llorar, el gusto por abrazar, el gusto por tocar, entonces te lo dejo ahí hoy, te lo dejo aquí en el escritorio, te lo dejo ahí en tu mente. Empieza por honrar. Yo honro hoy a mis ancestras, honro hoy a mi linaje, honro a mis padres, los perdono por lo que fallaron, por la parte que se equivocaron, pero hoy los honro y les agradezco que gracias a todo esto y gracias a todos esos aprendizajes, yo soy hoy quien soy. Gracias y elijo todo esto. Y bueno, cambiando un poquito de tema, quiero platicarte rápidamente, ya sé que ya se me está acabando el tiempo. El lunes empiezo con un nuevo programa que se llama 21 días transformándote con Los Ángeles. No es la segunda parte, es el segundo curso que hago de esta forma, donde tú te inscribes y tú todos los días vas a recibir audios y vas a recibir mensajes de WhatsApp y vas a recibir imágenes, donde voy a estar hablando de todas las virtudes que puedes tú trabajar a nivel profundo para sanar todas estas cosas de las que estuvimos platicando hoy. Cómo los ángeles nos ayudan a transformar nuestra vida y cómo a poder ir haciendo todos estos cambios todos los días. Cómo los ángeles nos ayudan a perdonar, cómo los ángeles nos ayudan a levantarnos, cómo los ángeles nos ayudan a transformarnos y a ser una mejor versión de nosotros mismos. Escríbeme por Messenger, por WhatsApp, o mándame un mensaje. Mi celular es 044 55
4063-5659. Mi correo electrónico es selenamente@gmail.com y ahí me puedes escribir para darte todos los informes, todos los costos, y estate atento porque en esta semana voy a hacer por Facebook una rifa a las personas que estén interesadas. Voy a regalar 3 becas al 100% para tomar ese curso. Solamente tienen que mencionar que vieron este programa y que vieron el programa de Selenamente de Planeta 2013. Bueno, pues ya es todo por hoy. Muchas gracias. La semana que entra voy a estar en Chiapas. La próxima semana voy a Tuxtla Gutiérrez a dar curso de barras de Access Consciousness. Eso es el día 9 de noviembre, miércoles 9 de noviembre, Tuxtla Gutiérrez. El 10 voy a estar en Comitán, Chiapas. Es un lugar hermosísimo, es un pueblo mágico y voy a dar curso básico de Theta Healing. 10, 11 y 12 de noviembre. Nos vemos por allá, mis amigos chiapanecos o los que vivan por allá. ¿Qué tomaría para que tú tomaras un camión, tu coche, un vuelo y me acompañaras en ese lugar mágico? Va a ser en una reserva ecológica que se llama Canto del Agua, que está a un lado de unas cascadas que se llaman Velo de Novia, donde el agua corre, el agua es cristalina, azul. Vamos a estar en la magia de la naturaleza, honrando a nuestros ancestros y aprendiendo también a hacer todo un cambio de creencias a nivel profundo. Acompáñame, voy a estar en Chiapas la próxima semana. Gracias Gerardo, gracias Gabriel, gracias a todos mis amigos, gracias a todos los que se conectaron. Honro su presencia en mi vida, honro la presencia de todos, honro a mis padres. Gracias a todos. Buena semana.